Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Historia con Fuentes. Estoy nuevamente con Carlos Zúñiga, ya parece un panelista ya recurrente ya de Historia con Fuentes, ¿cierto, Carlos? Sí, sí. ya es segunda Voy a empezar a cobrar. Sí, ya me está cobrando ya. Empezar a cobrar sueldo por esto. Vamos a hacer una campaña con todos los seguidores, le vamos a depositar 100 pesos a Carlos, después vamos a hacer la cuenta rota. Y más encima en la cuenta RUT cobran 300 por sacarlo. Claro. No estoy aquí con Carlos porque en realidad a nosotros como... Bueno, yo no soy historiador, pero sí de alguna forma me involucra la historia. No solamente hablamos desde el pasado, sino que también no podemos hablar desde el pasado si no tomamos en cuenta nuestro presente. Y hoy en día vemos que tanto los medios de comunicación, tantas las redes sociales, ha estado en el centro el conflicto mapuche. Allí a todo esto para, en este caso, el asesinato hace unos días de Camilo Carrillanca, y que de alguna forma lo vamos a hablar aquí con Carlos Zúñiga, pero más que hablar de lo que pasó, porque todavía no tenemos los antecedentes, vamos a hablar del contexto, del conflicto de la Araucanía, que se inicia, ¿cierto?, en este caso con la famosa, comillas, pacificación, ¿cierto, Carlos? Sí. Mira, hay una cuestión más o menos paradójica que en alguna parte pude encontrar información que durante el siglo XIX hay un diario oficial del gobierno que se llama El Araucano. Y es un diario que, bueno, se imprime en Santiago, que es muy partidario de los gobiernos conservadores, y que dentro de sus editoriales, por allá en la década de 1850, hablaba de que había que llevar la civilización a los indios. Hablaba de que había que civilizar y dominar al indio. El indio era un salvaje, decía. Claro, había que dominar al salvaje, controlarlo y pacificarlo, que en el fondo es una palabra muy engañosa, creada por un discurso estatal, que todos juran que fue pacificación, pero al momento de entrar un poco en el tema se dan cuenta de que lo que menos hubo fue pacificación. Y ahí, bueno, se puede hacer un nexo con lo que ocurre hoy en día, que hay mucha violencia, de parte del gobierno se creó un comando jungla, que es poco más que pelear contra la guerrilla de las FARC en Colombia, que eso es otro tema, claro. pero en el fondo vemos que esta idea de pacificar, entre comillas, insisto, va muy involucrada con esta idea de controlar. No es llevar la paz, sino que en el fondo es dominar, y si hay que recurrir a la violencia por ejercer dominio y soberanía, se va a hacer. Entonces nos encontramos con este discurso del araucano en la década de 1850, en la cual había que dominar al indio. Y bueno, el periódico fue muy enfático en que era necesario llevar a cabo un proyecto de expansión del Estado hacia el sur. Porque bueno, yo creo que para los colonialistas la guerra de Arauco parte en el siglo XVI y se había mantenido más o menos ahí presente básicamente dentro de la memoria de los españoles en el periodo colonial. Y las fronteras se estableció básicamente en el río Biobío. Y el gobierno chileno independiente después, 1830, nunca se atrevieron a cruzar, salvo esporádicamente, claro, bandoleros. Entonces, está ese tema de que hay que ejercer soberanía porque hay peligro de que se pierdan sus territorios. Y se idea este proyecto estatal de expandir las fronteras a través de una conquista militar. Bueno, hay documentos primarios y fuentes, hay muchas. De hecho, la más reconocida es el diario de Cornelio Saavedra. También hay de viajeros alemanes, de Treuler, de Theodor Schmidt, que después fue uno de los principales planificadores urbanos de la zona de la Araucanía. Entonces tenemos muchas fuentes de información que nos permiten conocer la forma en que los araucanos enfrentaron este tema, cómo también el Estado y los civilizados también, entre comillas, se enfrentaron a esta presencia indígena, cómo también reconocieron vínculos comunitarios que existían entre los indígenas, porque una cosa hay que tener clara, de que la propiedad privada para los indígenas no existía. O sea, todo era propiedad comunitaria, no existía ningún bien privado, sino que eso después fue introducido con las reducciones y las radicaciones indígenas hacia la cordillera. Entonces hay muchos elementos que se pueden analizar y que dan para mucho, porque es un tema muy actual. Entonces yo creo que eso se puede partir con eso. Bueno, actualmente, después de la vuelta a la democracia, el Estado de alguna forma ha tratado de recompensar o
a atender frente a la deuda histórica pendiente con el pueblo mapuche. No sé, estoy pensando en la CONADI, estoy pensando en la ley indígena, después en el convenio 169, pero parece que el proyecto del Estado de atender frente a esta deuda histórica pendiente ha fracasado con esta otra dinámica que estamos viendo hoy en día, de que lamentablemente muchas veces los vemos decir que hay terrorismo en la zona, y que a pesar de que ellos hacen la distinción, muchas veces no solamente el gobierno de hoy, sino que los gobiernos anteriores, de que hay grupos terroristas, y el pueblo mapuche se termina generalizando muchas veces y se termina generando el prejuicio de que el mapuche es el terrorista. ¿Ah? ¿Piensas tú que el proyecto del Estado de atender frente a la deuda histórica pendiente con el pueblo mapuche ha fracasado con este contradiscurso de alguna manera? Yo creo que es cosa de prender las noticias y ver que sí. O sea, en el fondo, que es un proyecto, el proyecto de inclusión generado después de la década de los 90, yo creo que se ve invisibilizado básicamente por esta idea de que hay que, por la razón o la fuerza, hay que dominar. Pero sabes que yo creo que igual hay un problema más de fondo, que está vinculado a la forma en que se entiende al sujeto indígena como parte de un proyecto nacional. Claro. Los indígenas nunca fueron parte de la construcción del Estado-nación en Chile. O sea, no fueron parte de ese proyecto porque ellos, bueno, se establecieron en la frontera hacia el sur, no tuvieron, bueno, salvo en el periodo de independencia, alguna incidencia habrán tenido, pero no la tuvieron. En cambio, por ejemplo, si uno va a otros países de América Latina, uno puede encontrar de que en muchos casos los indígenas fueron los que movilizaron a los movimientos independientes. O sea, tenemos estados y naciones como Perú, Bolivia, en la cual el segmento indígena fue clave en la consecución de la independencia. Entonces tenemos que una historia como la peruana y la boliviana, en la cual el indígena tuvo protagonismo. Entonces eso los hace ser parte de un proyecto estatal y los hace ser partícipes más activos de esa realidad. En cambio acá en Chile no tenemos ese mismo discurso. En el fondo siempre el indígena se mantuvo apartado, o los chilenos también lo apartaron, no sé. Por lo que siempre se ha entendido a la parcialidad mapuche como un tema totalmente ajeno a la realidad nacional. Entonces, y esto va por un tema netamente idiosincrático y un tema más bien de proyecto político. O sea, en el caso de Chile tenemos un proyecto político muy vinculado a la acción de la aristocracia, de la élite, y ellos se apropiaron de ese proyecto político. Y no lo democratizaron. O sea, eso lo dice, por ejemplo, Salazar en sus libros de construcción de Estado, que en el fondo siempre hay mucho poder de las élites en desmedro de las clases populares y también de los pueblos indígenas. Entonces, es imposible sacarse ese estigma dentro de esta historia para entender el presente de lo que pasa con los pueblos indígenas. Por eso también hay mucha indiferencia. Tú, por ejemplo, te metes a Facebook y en los comentarios de las noticias de los mapuches, la gente dice, no, hay que militarizar, hay que matarlos, hay que eliminarlos, que estos indios. Siempre hay una especie de una mirada despectiva hacia los pueblos indígenas como si no fueran parte de nuestra historia. Pero oye, sí, uno hace como el contraste entre lo que decía Cornelio Saavedra en su época y los comentarios de Facebook no ha cambiado mucho, parece. O sea, en el fondo, se mantiene esa lógica de mirar en menos al indígena por ser indígena. Entonces, ¿qué se debe hacer al fin y al cabo? ¿Se debe incluir a los pueblos originarios dentro del Estado? ¿Reconocerlos como naciones independientes? ¿Cómo podemos hacer para atender correctamente a este conflicto mapuche? ¿Cuál es el rol que debe asumir el Estado? Yo tengo claro que militarizar no es la solución, pero ¿habrá que incluirlos como dentro del Estado, pero como una nación independiente? ¿Esa puede ser una solución? Yo creo que antes de eso, antes de idear, por ejemplo, de reconocerlos como naciones independientes y con derecho ancestral sobre sus tierras, yo creo que lo más importante en este país es, sobre todo a la población mestiza, de la cual nosotros somos parte, educarla. O sea, educar, concientizar de que ellos son parte de nuestra historia, son parte fundamental de la construcción de una identidad nacional. Si partimos por eso, si hacemos entender a la gente que critica y que poco más le desea la muerte a estos pueblos indígenas a través de redes sociales, si la logramos educar y concientizar de que ellos también son parte de nuestra historia, yo creo que lo demás viene sobrado. Pero
Claro, aquí más allá de ese tema como de idealizar y Claro. de soñar un poco, también está el lado práctico y material, que en el fondo es el tema de la propiedad. O sea, cómo esta usurpación de tierras todavía hasta el día de hoy genera cierto escozor y malestar entre los pueblos indígenas del sur, los mapuches. Es como la deuda histórica, en este caso de los profesores, Claro. que en el fondo Que algún día será pagado. Claro, y en el fondo ellos buscan restitución de tierras que se las quitaron de distintas maneras, por vía legal, pero en el fondo también hubieron estafas de por medio, Aguardiente. engaños, bueno, mucho alcohol también. Ujú. Entonces, restituir tierras yo creo que sería lo más lógico. Claro. Pero hoy en día, en un país donde privilegiamos más la propiedad privada que el derecho a la vida, es bien difícil que eso pase. Entonces yo partiría por el tema educativo. O sea, si existiera educación y más empatía por este pueblo, por el pueblo mapuche, yo creo que las cosas serían muy distintas a nivel discursivo, por lo menos. Pero el nivel práctico se ve un poco más complejo. Pero yo creo que igual es un tema de voluntad política y por parte de empresarios privados que en el fondo son los que manejan Chile hoy en día. Bueno, ahí me puse un poco partidista, pero no A ver. puedo evitarlo. Sí. Oye, lo que dices tú me hace mucho eco. Por ejemplo, cuando yo fui a Villarrica, tuve la oportunidad de hablar con una chica que me contaba que su padre, de ascendencia mapuche, le había prohibido a ella que aprendiera el mapudungún. Y le preguntaba por qué le había prohibido. Porque ella decía que la lengua, lamentablemente, hoy en día es tan discriminada que su papá no quería que le pasara lo mismo que a él le pasó. Que cuando él hablaba el mapudungún, lo discriminaban. O sea, hasta ese punto hemos llegado de que la falta de conciencia, en este caso el chileno, frente al otro, ya no tienen validez para poder aceptar a alguien que es distinto. Entonces, claro, falta conciencia, falta un rol real del Estado, faltan muchas cosas hoy en día para que este conflicto se abarque correctamente y que va mucho más allá de la militarización. Que yo pienso que, bueno, yo creo que tú estás 100% de acuerdo conmigo que militarizar es la solución rápida. Cortemos el problema rápido, ¿ya? Pero la solución a largo plazo ya la hemos planteado. Bueno, estamos llegando al final de... Sí, una cosa sí, Sí, dígame. que también o sea, en el fondo yo creo que ha sido un problema de todos estos últimos gobiernos, que en el fondo no es atacar a la estructura misma del problema. O sea, en el fondo no van a la profundidad del asunto, sino que buscan soluciones que sean simples y lo más baratas posible. Exacto. Entonces, mientras opere esa lógica a nivel de Estado, es difícil que las cosas cambien. Entonces vamos a tener conflicto de la Araucanía barato si sigue así la cosa. Entonces, eso es lo que yo veo. Ojalá que no sea así, pero va a ser un tema. Y claro, también hay otro tema que a mí me genera mucho ruido, así, opinión personal, es la utilización política de esto también. Ah, claro. O sea, Sí. hay aprovechamiento político Tanto de la oposición, por ejemplo. y del gobierno actual también. Sí. Entonces, hay mucho aprovechamiento porque son votos. O sea, al final todo se supedita Sumémonos a la causa mapuche para tener más votos. O también el caso de que militaricemos y generemos seguridad en la Araucanía porque dan votos. Claro. O sea, si tenemos por ejemplo, a Felipe Cast como senador de la Araucanía, siendo que él nunca fue parte de la Araucanía, en el fondo es porque, claro, él prometió seguridad, orden y estabilidad en la Araucanía, y yo creo que eso es lo que la gente quiere, básicamente. Pero ¿cuál es el costo de eso? Y acuérdate que, por ejemplo, la derecha fue uno de los... en la novena región fue uno de los sectores que tuvo más votos. Sí. Entonces, claro, eso marca también un discurso que uno piensa de repente, ¿cómo puede pasar eso? Y claro, ahí viene la respuesta. Pues muchas veces el populismo, la demagogía, ¿cierto? Que de alguna forma abarca y genera esto. ¿Ya? Sí. Bien, Carlos, estamos llegando entonces al fin de Historia con Fuentes. ¿Tan rápido? Se nos fue rapidísimo la hora. Oye, lo pasé increíble contigo, Carlos. Gracias. Estuvo muy bueno. Estoy esperando mi cheque.
Sí, recuerden, después le vamos a dar la cuenta de ruta de Carlos para que le depositen, ¿ya? Y también, a mí también de paso, ¿ya? Fin de mes ya. Nada gratis, nada gratis. Nada es gratis. No. Chicos, ustedes saben que todas estas cápsulas son para ustedes. Y recuerden que más que el material PSU, que también lo tiene en la página, lo más importante es generar un discurso reflexivo y un discurso histórico que permita de alguna forma desarrollar el pensamiento crítico, ¿ya? Que es lo que a mí me interesa. Y que veamos, por ejemplo, hoy día el conflicto con la altura de miras. No lo veamos solamente para responder en redes sociales lo que dice el sentido común. Ay, militaricemos la zona, ¿ya? Muchas gracias a todos y no olviden suscribirse a mi canal, ¿ya? Chao, muchas gracias.